Hola amigos, bienvenidos a Mapa del Poder. Hoy es 28 de agosto del año 2025 y traemos un informe especial del panorama oriental en Europa. Temas fundamentales a tratar el día de hoy. Más que nada en el terreno avanza firmemente Rusia y el ejército ucraniano pues también contraataca en diferentes zonas del frente. Vamos a dirigirnos hoy por la parte norte y vamos a dirigirnos hacia la parte sur, ¿no? Por supuesto dando la información del lado este. Y un saludo especial a todas las personas que me escuchan, en especial a nuestros amigos suscriptores. Vamos directamente a comenzar por lo más fundamental. El día de hoy, queridos amigos, pues el ejército ruso ha realizado lo que viene siendo una captura de la localidad que se encuentra en la región de Kursk, una localidad pues que había sido controlada por el ejército ucraniano cuando lanzaron su ofensiva. Y recordemos pues que como esto es en toda la frontera, el ejército ucraniano pues ha controlado alguna que otra localidad, especialmente esta localidad pues digamos fue muy fácil de controlar porque se encuentra al lado oeste del río. Pues así lo mencionaba al medio de Divken, se habría ya liberado la localidad de Trufbak en la región de Kursk. Esto viene siendo un avance del ejército ruso cruzando pues eficientemente lo que es la zona del río, ¿no? El río que cruza pues o que divide el Oblast en ciertas partes. Tengamos muy en cuenta que en Tequino también se han registrado pues avances y contraataques desde el ejército ucraniano en esta zona, pero que el ejército ruso pues controló otra vez el 20 de agosto la localidad de Veselivka en esta zona. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, pues vamos a dirigirnos un poco más ya, entramos en la región de Sumy. Según eso, aparentemente pues se está realizando un contraataque en Yunakivka. Recordemos que es una gran fortaleza y es muy estratégica para lo que viene siendo la defensa del lado norte de Sumy. Pero donde hemos tenido información el día de hoy es en lo que viene siendo a la zona norte de Turya, en la zona de Mirlech, donde el ejército ruso pues ha ampliado su control en la zona sur. Así lo mencionaba el medio de Divkin también, teniendo en cuenta que esto ya es región de Sumy, en la parte, digamos, donde se juntan los oblasts o donde es la frontera oficial de Rusia, el país de Ucrania, perdón. Entonces, teniendo eso en cuenta, queridos amigos, el ejército ruso pues continuará sus avances en esta zona. Recordemos que Prokodit y también lo que viene siendo Myriopishkek han sido capturadas por el ejército ucraniano en bueno, en meses anteriores, pero el ejército ruso pues ha como tal liberado estas zonas e incluso ha avanzado muchísimo más de su frontera oficial con Ucrania. Teniendo en cuenta eso, en Volchansk se han registrado, digamos, ya mostramos algunos videos de cómo está quedando pues la ciudad de Volchansk directamente, pero bueno, aparentemente se siguen realizando combates en toda esta zona. Continuando hacia la parte muchísimo más al sur, recordemos que ya el frente más caliente que tenemos en los últimos días y semanas pues viene siendo el frente de Rufkodo. En Rufkodo, en la parte norte, tanto en la parte sur como con Kolodiasi, se han registrado pues numerosos avances del ejército ucraniano conforme a la localidad de Novimirch y también de Novimyklaivka. Esta localidad al lado norte de Gregirivka también se han registrado lo que viene siendo avances del ejército ruso recapturando esta aldea. Así lo mencionaba pues el medio de SECAC, nos informaba de que el ejército ruso pues habría avanzado y habría tomado posiciones en lo que viene siendo esta parte norte de Novomyklaivka. En este caso, pues el ejército ruso habría establecido ya sus posiciones cerca de esta zona forestal, capturando pues todo lo que viene siendo el margen norte de esta localidad. Teniendo en cuenta eso, el medio de Anatoly Rado también nos muestra cómo el ejército ruso estaría realizando avances en lo que viene siendo oficialmente pues Rufkodo, que es importante y estratégica. También avances en lo que viene siendo la localidad anteriormente mencionada en Novimir, pues aún se estarían, digamos, efectuando el control del ejército ucraniano en esa zona, pero también estarían contraatacando por lo que viene siendo todo el oblast aquí es donde se cruzan, pues, como ya sabemos, los tres oblasts, tanto Lugansk en esa parte norte, Lugansk, Donetsk y en la parte norte de Kharkov. Recordemos que el ejército ruso, pues, está avanzando a lo que viene siendo Justleklanovich y el día de hoy pues se han filtrado o se ha mostrado un video muy interesante de cómo las tropas rusas pues habrían establecido ya control en la parte norte de la localidad de Novomyklaivka.
Esa localidad, queridos amigos, recordemos que ayer incluso hacíamos el informe de que el ejército ucraniano habría realizado desembarcos en todas estas áreas, pero ya el ejército ruso pues se encuentra oficialmente en toda esta zona. Vamos, aquí vemos un pequeño granero que está en esta parte norte y efectivamente estarían ya situados en toda esta zona forestal, lo que pues promueve, ¿no?, el avance del ejército ruso hacia esta localidad. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que también se han izado banderas en el lado este de estas fortalezas que se encuentran en este punto. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, este vendría siendo pues el panorama. Ese sería el panorama de cómo se han, digamos, izado banderas, ¿no?, en esta zona. Vemos que ya han capturado lo que viene siendo pues toda esta localidad. Acá lo vemos. Este sería todo el video completo. Recuerden que en nuestro canal de Telegram lo pueden ver una vez más, ¿no? Este video, queridos amigos, pues sería de la zona norte, como ya lo mencionamos, que se encuentran en este lugar. Teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, pues debemos de situarnos, ¿no?, un poco más al sur, porque al sur no solamente se han, digamos, realizado avances en lo que es el sur de Kolodiachi, sino que en este punto y a esta hora el ejército ruso está realizando maniobras hacia la captura de Mirnech, cuando incluso el medio de Anatoly Rado pues nos muestra esta información, que el ejército ruso estaría realizando maniobras hacia la captura de esta localidad. Aparentemente también se están realizando avances en lo que viene siendo Sarachino, en esta parte norte, cruzando pues todo este lago, y se estaría, digamos, efectuando en las próximas horas, ¿no? Entonces vamos a estar muy pendientes y por supuesto en nuestro próximo informe vamos a, si es así, ¿no?, si se comprueba pues todo esto, vamos a estar dando la información. El frente se sigue moviendo muy constantemente, tanto para los ucranianos como para los rusos, pues estamos en un punto donde las negociaciones no han llegado a ningún acuerdo, ¿no? Ahora nos dirigimos en esta parte del norte de Donetsk y el sur de Konstantinovka, donde el ejército ruso pues ha capturado lo que viene siendo parte de una localidad que se encuentra en esta zona, ¿no? Es una pequeña aldea, Nelipivka, perdón, viene siendo ya capturada en un 70%. Recordemos que esta localidad ya ha sido testigo de los avances rusos en anteriores, digamos, videos, ¿no?, en anteriores meses. El 10 de abril el ejército ruso realizó una maniobra que, bueno, había llegado hasta estas fortalezas el día 11, pero posteriormente pues habrían tenido que retroceder, ya que vendría siendo un avance de 6 kilómetros, alrededor de 6 kilómetros desde estas fortalezas del norte de Torres, y avanzaron toda esta zona, ¿no? Alrededor de entre 5 y 6 kilómetros avanzaron esos días, ¿no? Entonces acá tenemos la información del medio de Ifken, que así lo corrobora y que nos indica de que en este frente el ejército ruso aún sigue moviéndose, después de que por supuesto ha eliminado gran número de, digamos, de tropas y batallones Azov. En este punto de Shakove el ejército ucraniano aparentemente está realizando contraataques hacia lo que viene siendo Volodymyrivka, incluso también desde Vilnet estarían realizando contraataques para tratar de cortar la carretera que el ejército ruso actualmente controla, y que por esta zona es que se está moviendo la logística hacia Kucherov Yar, que viene siendo donde se han concentrado la mayoría de tropas rusas en su aventura, o que estuvieron en su aventura de cortar la carretera modo de distracción desde Solotikolodiach y de Rubishne. En este caso pues Dobropilia, ¿no?, estaría aún el paso libre, ¿no?, hacia Kramatorsk, pero el ejército ruso, recordemos que ha cortado la carretera desde Dobropilia hasta Bilishke, Rodinske y por supuesto posteriormente Pokroch, ¿no?, y Mirnograd. En este punto recordemos que el ejército ruso pues ya capturó otra vez la localidad de Mirnech. Toda esta zona la mantenemos, digamos, en una zona o en una franja de color gris neutral, ya que aparentemente pues el ejército ucraniano está realizando, fueron hasta esta zona y simplemente se devolvieron, pero no llegaron hasta la retaguardia donde se encontraban, sino que simplemente se alojaron en lo que viene siendo la localidad, o digamos el microdistrito de Mirnograd, lo que es Novokomichnech y también Nikolaivka. Estos dos, este distrito y este microdistrito o esta aldea, pues están siendo testigos de lo que viene siendo los asaltos del ejército ucraniano en esta parte. No, así lo mencionaba Novokomichne, ¿no? El medio de DCK nos mencionaba de que en toda esta zona pues se estarían, digamos, gestando ataques y contraataques. Acá vemos, estos son, digamos, ucranianos, ¿no?, que están corriendo de los drones, pero aparentemente estas imágenes son, digamos, una toma de posiciones
en la zona sur. Teniendo en cuenta la zona sur, pues queridos amigos, es toda esta zona del norte de este lago. Estarían tomando posiciones en esa área, ya que recordemos que el ejército ruso aún controla fortalezas importantes y pasos importantes como la carretera principal, pero el ejército ucraniano pues tendrá que, digamos, agilizar, ¿no?, su captura en esta zona. Entonces vamos a ver qué es lo que se sigue patrocinando en estos próximos días, donde tenemos avances viene siendo en lo que es el norte de Lisivka, donde el ejército ruso pues ha realizado una pequeña maniobra y ha avanzado dentro de la zona forestal. Recordemos que esta zona, pues el ejército ruso aparentemente ya controla esta fortaleza de Novukrayniavka, que viene siendo hacia el sur, y de Novopavlivka, que es la también de la parte sur. Entonces el ejército ruso controlaría por lo menos lo que viene siendo las dos primeras partes de la zona forestal, y el ejército ucraniano pues controla las fortalezas que se encuentran un poco más a la derecha. Teniendo en cuenta eso, paralelamente un poco más al norte, pues nos estamos dirigiendo hacia Pokrovsk. El ejército ucraniano ha realizado operativos dentro de esta zona. Teniendo en cuenta eso, pues es la zona residencial que Rusia anteriormente incluso habría realizado algunas capturas, bueno, capturas no, sino liberaciones o como le quieran ustedes llamar, de civiles en toda esta área, que pues lo mostramos incluso en nuestro canal. Y bueno, teniendo en cuenta eso, esta vendría siendo la zona donde se estarían efectuando o donde los ucranianos estarían tomando posiciones. Si tenemos en cuenta esto, queridos amigos, pues la zona está totalmente pues devastada, ¿no? Pero vemos que en la parte norte hay un pequeño lago. Este lago que vemos acá pues es este lago, especialmente este lago que se encuentra al norte de ese parque. Y cuando se continúa en el video se puede observar como hay una pequeña cancha, o bueno, era una cancha que viene siendo esta cancha o este campo de fútbol que se encuentra en esta zona, lo cual es, digamos, corrobora lo que es la presencia del ejército ucraniano en esta zona, por lo cual sí han expulsado al ejército ruso de lo que viene siendo la carretera principal donde se encontraban estos grupos de sabotaje, que incluso mostramos un video de cómo realizaban un asalto en carretera hacia lo que venía siendo esta zona que tenemos acá, ¿no? Que era, digamos, un autoservicio, ¿no?, de autos, por supuesto. Entonces, teniendo muy en cuenta eso, queridos amigos, el ejército ucraniano pues aún continúa en su idea, ¿no?, de expulsar pues lo que viene siendo el ejército ruso hacia las zonas afueras, aledañas, pero recordemos que el ejército ruso ya controla todas las fortalezas del sur de Pokrovsk. Teniendo en cuenta eso y teniendo que estas viene siendo ya informaciones fundamentales de esta área, vamos a dirigirnos a lo que viene siendo la otra región más importante, que es la región de Dnipropetrovsk, o donde se juntan pues por lo que es el Oblast de Zaporilla con el Oblast de Donetsk, Zaporilla, Donetsk y Dnipropetrovsk al lado norte. Teniendo muy en cuenta esto, queridos amigos, pues en esta parte donde se juntan los tres oblasts, el ejército ruso ha continuado sus avances y ya ha capturado lo que viene siendo todo el norte de la localidad de Novohorivka, y también ha avanzado a lo que viene siendo Komishubakak. Estas dos localidades ya, digamos, han sido testigos, ¿no?, de lo que es los avances del ejército ruso, pero ahora la localidad de Novohorivka en la parte sur ya ha sido capturada pues días anteriores, y ahora se le toca el turno a la localidad de Komishubakak. En este punto, no lo mencionaba, el medio de Anatoly Rado nos muestra cómo simplemente se estarían realizando estos avances desde el lado este a oeste y desde el lado sur-norte. También el medio del Comité Z nos informaría casi, digamos, literalmente la misma información, solamente que el medio de Anatoly Rado muestra de que en esta parte forestal de acá ya las tropas rusas tienen presencia. Y el medio del Comité Z, pues un poco más abajo nos actualiza eso, pero donde nos actualiza más interesante es en toda la zona sur de la localidad que mencionamos, ya han llegado hasta todo el Oblast y también han avanzado en lo que viene siendo la parte este. Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque digamos serían dos medios, y bueno, en la parte norte pues ya sabemos que esta parte norte el ejército ruso ha avanzado, ¿no?, constantemente. Lo que sí nos actualizaría un poco más el Comité Z es que el ejército ruso pues estaría ya capturando lo que viene siendo pues toda esta zona de acá, toda esta zona por donde pasa este pequeño río, y no más que esto, ¿no? Aquí lo tendríamos en cuenta para, por supuesto, digamos, actualizar nuestro mapa. Vamos a hacerlo.
Esta sería, digamos, toda la zona que incluso el medio del Comité SATA pues nos estaría informando de que el ejército ruso pues habría capturado lo que viene siendo todo la zona más al norte de ese río, de esa quebrada, de ese nacimiento de agua que pasa por toda esta zona. Teniendo en cuenta eso, queridos amigos, vamos a dirigirnos a ya a la última información. El día de hoy se ha conocido de que el ejército ruso pues ha avanzado en lo que viene siendo la localidad de Kamiansk. En la localidad de Kamiansk, recordemos que es, digamos, una pequeña puerta o una gran puerta para lo que es la región de Zaporilla y, bueno, posteriormente llegar a la ciudad de Zaporilla. Estos son zonas residenciales muy importantes y el combate en estas áreas pues es difícil, pero el ejército ruso, después de que el ejército ucraniano realizó un contraataque el 9 de agosto, que acá lo tenemos en esta zona, pues el ejército ruso los días anteriores, el día 25, hace 3 días, pues realizó un contraataque que expulsó al ejército ucraniano de las zonas forestales y de fortalezas que se encontraban en esta área. Es muy probable que las tropas ucranianas pues estén en estas zonas forestales o que incluso hayan tenido que retroceder hasta las fortalezas y la retaguardia, ¿no? En esta parte. Esto sirvió para que las tropas del lado oeste avanzaran en Pavlishny, donde teníamos, digamos, que la idea, ¿no? De que esto era una zona gris, pero aparentemente no es una zona gris, era, digamos, una información algo, algo, digamos, dispareja, ¿no? Con los avances del ejército ruso, porque ahora resulta y sucede que el ejército ruso ha capturado ya toda esta unión, todo este puente y ha cruzado directamente hasta la primera fortaleza de esta zona amplia. Eso es una zona, digamos, de residencial muy amplias y también los que nos informan es que desde Pavlichny aún seguirían controlando toda esta zona de la Glorieta o el Rompoy, como le llamamos algunos, y también seguiría pues controlando fortalezas importantes en esta zona norte. Recordemos que en esa parte pues trabajan el 247 Regimiento Aerotransportado de Rusia en este caso. Y así pues lo mencionaría lo que viene siendo el medio de Diffkey, nos informaría de que, pues, por supuesto, toda esta glorieta, todo este cruce de carreteras o rompoy, como le quieran llamar, estaría siendo capturada y aún mantendrían las posiciones en esas fortalezas, importante, y que, por supuesto, habrían avanzado por todo el puente directamente hasta lo que es el otro lado, ¿no? Aquí estarían, por supuesto, avanzando las tropas ucranianas para contrarrestar este avance del ejército ruso, pero tengamos muy en cuenta que si vamos a ver desde esa zona, el área más corta, ¿no? Vamos a trazar. Aquí vemos alrededor de menos de 21 kilómetros y medio para ya llegar a la ciudad de Zaporilla. Por supuesto, también debo de recalcar de que toda esta zona, desde esta localidad hasta las localidades del norte, toda esta área está fuertemente fortificada, valga la redundancia, ya que 2 años de fortificaciones y miles de millones de dólares, pues por supuesto es una defensa solemne, ¿no? Es fuerte. Y bueno, teniendo eso en cuenta, queridos amigos, hasta aquí ha llegado el reporte del día de hoy. Gracias por acompañarnos, no olviden dejar su like, comentar y suscribirse a Mapa del Poder. Activen la campanita para recibir nuestras notificaciones diarias. Dios los bendiga y hasta la próxima.